Hola, buenas tardes. Como les había mencionado, vamos a seguir con la metodología de las clases a partir de grabarlas. Van a disponer de los videos. En esta clase vamos a comenzar con, con el método ASTO para pavimentos flexibles, pero previo a ello vamos a hacer algunos comentarios y algunas introducciones y algunos repasos, como por ejemplo el que estamos viendo allí, donde por allá por las primeras clases lo que estuvimos conversando fue respecto a que un sistema de pavimento está conformado por la estructura que contiene diferentes capas de diferentes materiales, con diferentes calidades, diferentes módulos de elasticidades. Estas capas están siendo sometidas a las solicitaciones, ya sean de las cargas o las acciones climáticas, y que en combinaciones de ellas, estas solicitaciones van a generar tensiones y deformaciones en la estructura, y la estructura va a responder frente a ellas de acuerdo a cómo se esté dando esta combinación de solicitaciones. Las tensiones y las deformaciones deberán ser generadas, deberán ser admisibles con cada una de las capas, con las admisibles de cada una de las capas, como así también con la subrasante o el suelo de fundación. La combinación, habíamos mencionado, de estas solicitaciones generan deformaciones, roturas, fisuras, es decir, deterioros en las capas superficiales y también en las capas más profundas, que aceleran o amplifican las acciones de las cargas. Y habíamos mencionado como, por ejemplo, una deformación que permitiese la acumulación de agua y que en esa deformación, producto de, por ejemplo, consumo fatiga de la capa asfáltica, haya generado fisuras. Entonces tenemos acumulación de agua y fisuras que van a favorecer el ingreso de agua hacia las capas inferiores, acelerando el deterioro aún más de las capas inferiores y por ende también de la capa superficial. Así también podemos mencionar que la presencia de una deformación sin que presente fisuras podría ocasionar que el golpe de los ejes sobre esas deformaciones amplifiquen la acción de la carga, la acción dinámica, y acelere aún más la deformación de la carpeta, ¿sí? Entonces, la estructura va a dar una respuesta y esa respuesta va a estar vinculada también a cómo las cargas o las solicitaciones van a seguir actuando sobre esa misma estructura. Bien, también habíamos mencionado los diferentes tipos de pavimentos, rígidos y flexibles, los rígidos conformados por una capa de hormigón, que están vinculados entre las losas contiguas con pasadores en la sección transversal. Esto lo veremos un poco más adelante, que son barras de acero, y por la parte inferior tenemos una subbase y posteriormente la subrasa. Y en cuanto a los flexibles, tendremos las capas asfálticas, las bases, subbase y la subrasante. Y en forma longitudinal, un esquema de cómo sería la calzada y las diferentes capas que la componen para un pavimento flexible. Bien, si graficamos en un eje de coordenadas el estado del pavimento, midiéndolo de alguna manera, no hemos mencionado, pero hay distintos índices en el cual podemos medir el estado, es decir, cómo es la situación del deterioro del pavimento en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces eso lo llamamos el estado de la evaluación estructural y la evaluación superficial de la calzada y estructural del pavimento. Si ese estado, a medida que va transcurriendo el tiempo, en el eje de las X, es evidente que por las acciones de la carga va a tender a disminuir, es decir, las solicitaciones van a ir deteriorando o consumiendo la capacidad estructural y superficial de la vía y va a tender a disminuir ese estado si lo vamos midiendo en el tiempo. Esto lo que muestra es que diferentes capacidades estructurales, ¿sí?, obviamente mayores,
van a permitir una mayor duración en el tiempo del estado estructural, ¿sí? Es decir, dispondrá de una mayor capacidad de permanecer con condiciones satisfactorias en un tiempo más prolongado bajo las solicitaciones. Bueno, también tenía la intención de comentarles en cuanto a el estado y las intervenciones de reparación. Si ese estado, partiendo de una situación de muy bueno hasta una situación de inaceptable, ¿sí? Donde en el 75% del tiempo consume un 40% del estado y en el 12% restante consume el otro 40% del estado del pavimento. Entonces, lo que muestra aquí es que al 75% del tiempo hacer una intervención de reparación, es decir, levantar el estado por mantenimiento realizado sobre la calzada, veremos más adelante cuáles son los mantenimientos de reparación, va a implicar un costo que va a ser 6 veces menores que si intentamos realizar una reparación luego de transcurrido el 87% del tiempo, y esa intervención en este momento será 6 veces mayor en cuanto al costo, ¿sí? Entonces, reparaciones y rehabilitaciones oportunamente realizadas van a tener una implicancia de un menor costo. Entonces, si esto lo traducimos, ¿cómo haríamos las reparaciones? Bueno, serían reparaciones en determinados momentos donde se levanta el estado del pavimento, luego empieza a decaer, se vuelve a hacer otra reparación, se comienza a decaer y se vuelve a hacer otra reparación, y así sucesivamente, ¿sí? Es evidente que el estado, después de la intervención, de la reparación, nunca va a llegar a la situación precedente, es decir, con esta no vamos a llegar a la situación inicial, y con esta no vamos a llegar a la anterior, y con esta tampoco. Es decir, va a tender a ir disminuyendo, pero lo que estamos logrando aquí es prolongar con menores intervenciones la vida o el tiempo de duración de este pavimento. Bueno, aquí a los efectos de poder comparar que la condición, es decir, el estado respecto al tiempo, esto ya lo hemos mencionado, hay un decaimiento, el costo de mantenimiento, ¿sí? A medida que empieza a pasar más el tiempo, el costo va aumentando, que es lo que veíamos acá, y también los costos del usuario, a medida que el deterioro se va aumentando, el costo del usuario va aumentando por un mayor consumo de combustible, porque hay un deterioro sobre la superficie, como un desgaste, donde es más abrasivo. Podemos también tener situaciones de frenado y arranque por una destrucción o un deterioro muy elevado de la calzada. Por deterioro del mismo vehículo, producto de la rotura de las distintas partes del vehículo. Bueno, es un sinnúmero de cosas que empiezan a jugar y a tenerse en cuenta a la hora de medir el costo del usuario, producto del deterioro del pavimento. Bien, comenzando con lo que es el método ASTO. El método ASTO para pavimento flexible que vamos a ver ahora surge, al igual que el rígido, de una metodología que se realizó hace ya unos cuantos años, ¿sí? Y que se llamaba ASHO en aquel momento, en 1958-1960, y que se hicieron una serie de determinaciones para poder abordarlo y elaborarlo. Vale aclarar que un resumen de este método está subido en Autogestión, donde tienen allí todo lo que vamos a ver ahora, las distintas partes, todas las tablas que vamos a ir viendo, necesarias para realizar cálculos que van a ser usados a la hora de realizar los prácticos, incluso en los parciales prácticos de cálculo de pavimento flexible por método ASTO y rígido más adelante. Bien, como les comentaba, este método fue un ensayo que se realizó a gran escala en pavimentos. En esos ensayos a gran escala se realizaron secciones de pavimento rígido y flexible. Vamos a ver ahora una imagen.
y se fueron evaluando distintas configuraciones de carga y espesores de calzada, de base y subbase. Es decir, hicieron un gran pavimento con diferentes secciones rígidas y flexibles, y en cada una de ellas también iban variando los espesores de las capas, de las cargas, de las bases, etc. Como les decía, también se estudiaron hormigón, pavimentos rígidos, pavimentos de hormigón, simple y armado, y el objetivo central fue desarrollar relaciones entre las cargas de tránsito aplicadas a estructuras de pavimento y su pérdida de serviciabilidad para diferentes espesores de pavimento. Es decir, el método buscaba medir cuánto de la serviciabilidad se iba perdiendo a medida que las cargas iban transitando sobre los pavimentos, y los pavimentos estos tenían diferentes configuraciones de estructura. Y la serviciabilidad, vamos a ver cómo hicieron para medirla y qué significa. Bueno, acá algunas imágenes, como les mencionaba, de las distintas pruebas, de los distintos tramos de prueba, donde cada uno de estos loops iban generando las configuraciones que les mencionaba de los distintos pavimentos rígidos y flexibles por un lado, y en cada uno de ellos también iban variando las configuraciones de las distintas capas que lo componen. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde teníamos un tramo flexible y un tramo rígido, y por ello, por este loop circulaba la carga, el tránsito. Bueno, esto sí, lo que intenta mostrar es para tomar magnitud de cuáles eran los equipos disponibles en aquel entonces, por allá por 1960, con los cuales se construían estos loops, ¿sí? Esto va a hacer referencia después, no solamente en cuanto al equipamiento, sino en algunos otros aspectos que los vamos a ir mencionando, pero cuáles serían las limitaciones que dispone o que tiene un poco esta metodología. Bueno, algunas imágenes más del equipamiento utilizado para, en este caso, la distribución de la mezcla asfáltica, la colocación de la mezcla asfáltica en aquel momento. Y luego, la simulación del tránsito. En realidad no es una simulación, es un tránsito, pero estaban las cargas convenientemente ubicadas y distribuidas en forma bien correcta sobre cada uno de los ejes de los vehículos que hacían transitar, ¿sí? O sea, estaba sumamente acotada la carga y la distribución de la carga en cada uno de los ejes. Bueno, como les mencionaba, el ASHO, comenzó por allá, por fines de la década del 50, luego tuvo algunas intervenciones y se elaboró la guía en los principios de los 60, se hizo una revisión y una modificación en los 70, también en los 80 se incorporó otra parte, y el que vamos a ver y tenemos un resumen es el ASTO 93, en donde se le incorporó la parte de refuerzos de estructuras de pavimento, que si bien no lo vamos a ver por ahora, y en esta metodología no lo vamos a mencionar, pero para hacer un comentario, los refuerzos son la colocación de capas estructurales, como por ejemplo una mezcla asfáltica, o también puede ser una capa de hormigón, sobre una estructura ya existente, y porque es necesario realizarlo a partir de un deterioro evaluado, superficial y de estructura del pavimento, y por ello requiere la restitución estructural donde se le incorpora esta capa de refuerzo en la parte superficial. Repito, puede ser una capa asfáltica o una capa de hormigón que se le coloca a partir de la evaluación que les decía recién, estructural del paquete, y por ello lo necesita. Luego se abordó y se confeccionó la siguiente parte de la guía, o la siguiente evolución de la guía, que ya recibe otro nombre. Algunos aspectos están en desarrollo y en calibración. Ya no tiene tanto que ver con una metodología de cálculo
proveniente puramente de la parte empírica, es decir, de realizar un ensayo a gran escala, como en las fotos que veíamos recién. Es decir, el ASTO es un método empírico, parte de hacer ensayos a gran escala, evaluando distintas características. En cambio, ya la última guía toma esa parte, pero incorpora toda una parte más racional, donde empieza a incorporar, bueno, algunas otras ecuaciones, algunas otras teorías, que le permiten dar un cálculo un poco más acabado y más comprendido de la temática, ¿sí? Esta última no la vamos a abordar. Existe un programa, un software que tiene una licencia, bueno, o sea, hay que adquirirlo, se puede comprar, pero bueno, nosotros vamos a trabajar, como les mencionaba, hasta ahora con el ASTO 93. Bueno, comenzando ya un poquito más con el método, la evolución del comportamiento, de la estructura del pavimento, la realizaron a través por medio de la medición del índice de serviciabilidad presente, PSI. ¿Sí? Este criterio de serviciabilidad presente fue para el ASTO el criterio de falla, es decir, cuando se llega a una determinada serviciabilidad, se considera que ese es el criterio de falla del pavimento, a diferentes de otros métodos, como por ejemplo lo que vimos en Shell, donde los criterios de falla estaban vinculados a la fisuración de la capa asfáltica por flexotracción en la capa inferior, en la fibra inferior, o por compresión en la subrasante, ¿sí? En ASTO, el criterio de falla, o el criterio de falla, es a través de la disminución de la serviciabilidad presente. Este índice es un índice de la comodidad y seguridad que percibía el usuario al transitar por el camino, ¿sí? Entonces, esto cuantifica el confort del usuario, ¿sí? Y el PSI varía entre 5 y 0 en función del tránsito. ¿Cómo hicieron para obtener este PSI? Bueno, lo obtuvieron a partir de otro índice que es el PCR, pero que eran en realidad las encuestas que realizaban los conductores. Luego correlacionaron estas encuestas realizadas a los usuarios con parámetros con respecto a mediciones que realizaban de deformaciones, peladuras, etcétera, fisuras sobre el pavimento. Y de alguna manera, con ecuaciones, relacionaron el tránsito, que vamos a ver cada uno de estos términos, lo relacionaron con una capacidad estructural del pavimento, que lo determinaron, la variación de la serviciabilidad y algunos otros parámetros más, ¿sí? Entonces, fueron correlacionando percepción del usuario con deterioro y luego todas estas cosas lo relacionaron con una capacidad estructural del pavimento, cómo variaba la serviciabilidad y el tránsito que pasa. Bien, la medición era realizada por un grupo de conductores quienes manejaban el pavimento y evaluaban su confort de escala 0 a 5. ¿Sí? Estamos viendo entonces que acá tenemos una cuestión subjetiva, porque por ahí un usuario puede percibir algo más confortable o más seguro que el otro. Ahí ya tenemos una pequeña limitación. Luego se incorporaban algunos parámetros medibles, ¿sí? Para evaluar el estado del pavimento, como les mencionaba recién, ¿sí? La rugosidad, recuerden que rugosidad no es la aspereza, sino que es la deformación longitudinal del pavimento, fisuraciones que podíamos llegar a tener, ahuellamiento, baches, y luego, como les decía, encontraron ecuaciones de correlación entre estas variables medibles y la variación del PSI, ¿sí? Así establecieron las ecuaciones que les mencionaba, donde la variación de la serviciabilidad para pavimento flexible tenía que ver con esta ecuación y para rígidos con esta ecuación, donde teníamos parámetros como el SB, que era la rugosidad, como les mencionaba, el RD, el ahuellamiento, y el C y el P eran las áreas fisuradas y las áreas que se habían realizado bacheo o bacheadas.
¿sí? Y en pavimento rígido, la misma ecuación con diferentes coeficientes, salvo que el agüellamiento no está, porque en pavimentos rígidos no midieron y no tenemos, y no debería haber, agüellamiento como en el caso de los pavimentos flexibles. Bueno, asimismo, establecieron cuáles eran las serviciabilidades finales, ¿sí? Para la escala iba de 5 a 0, y ya para una serviciabilidad del orden de 3, había un 12% que le parecía inaceptable esta serviciabilidad, un 2,5, para una de 2,5, un 55%, y para una serviciabilidad final de 2, un 85% ya lo consideraba inaceptable. Esto también tiene que ver con un tipo de usuario, un usuario americano, que podría llegar a estar acostumbrado también a un nivel de serviciabilidad un poco más exigente que otro usuario, o no, o viceversa, pero que tiene que ver puntualmente con con una percepción de la serviciabilidad vinculada al tipo o a la sociedad en la cual se le está evaluando, ¿sí? ¿Esto por qué lo menciono? Porque, bueno, posiblemente en algunos otros países una serviciabilidad del 3% fuese más baja, ¿sí? Eh, eh, y en las otras también, ¿sí? Es decir, admitirían serviciabilidades finales un poco más inferiores, pero bueno, eso no ha sido evaluado, es un comentario para tenerlo presente. Bueno, así como veíamos el índice de estado, ¿sí? Se evaluó de forma muy similar la serviciabilidad, y a medida que iba transcurriendo el tiempo, la serviciabilidad iba decayendo, ¿sí? Con alguna, esto es una ecuación esquemática, pero, una gráfica esquemática, pero con una variación y una pérdida de la serviciabilidad en pavimentos flexibles, y en rígidos se encontraron que era un poquito más prolongado, dependiendo de algunos aspectos, y establecieron para este tiempo una forma de caída, ¿sí? Más adelante, similar a la de pavimento flexible. Lo que intenta mostrar acá es que esta serviciabilidad estaba dada para una combinación de capas, y que esas capas de materiales tenían ciertas calidades y que tenían ciertas posibilidades de brindar una capacidad en función de cómo estaban conformadas esas capas, y lo que evaluaron es que si a ese conjunto de capas se le modificaban las condiciones, es decir, se las mejoraba, aumentaba esa capacidad estructural de ese conjunto de capas, la capacidad estructural la denominaron SN. Si a ese número SN lo aumentaban, producto que mejoraban las capas, y bueno, era posible obtener esta familia de curvas donde iba atendiente a aumentar el tiempo en el cual se lograba o se llegaba al índice de serviciabilidad final que se buscaba y que era el criterio de falla. Es decir, mejorando la capacidad estructural, estas curvas se iban haciendo paralelas hacia la derecha, extendiendo ese tiempo. Bien, continuando entonces, la evolución del método, las distintas ecuaciones que se fueron elaborando con los años y con la profundización del estudio, esto es meramente informativo. La última ecuación es la que está, digamos, utilizando el método, que veremos cómo lo aplica, pero las anteriores son, como les mencionaba, las que se fueron construyendo, en donde se nota la ausencia de algunos parámetros, a diferencia de la última, en donde está un poco más completa, y vamos a ver qué son cada uno de esos parámetros. Bien, les decía entonces, la ecuación esa es la última, donde intervienen distintos parámetros, siendo el W, el número de ejes equivalente, los llama eje equivalente porque establece un eje patrón de 8,2 toneladas, 18.000 libras, por eso lo llama
W18, y el ISAL son los ejes equivalentes, la designación de los ejes equivalentes. Veremos cómo se calculan y cómo son, digamos, las características de un eje o de los distintos ejes respecto del patrón. Establece una desviación estándar, en donde ya no deja valores promedios o valores únicos dentro de la metodología, como las ecuaciones anteriores, sino que establece una confiabilidad en función de una distribución de resultados asociadas a un comportamiento, como puede ser un comportamiento de tipo gaussiano. Y entonces, les decía, establece las características probabilísticas dentro de la ecuación. Una desviación estándar para todas las variables, nuevamente también incluye esto para todas las variables, la parte estadística, la variación de la serviciabilidad, el delta PCI, como les mencionaba, el módulo resiliente de la subrasante, vamos a ver cómo lo obtiene y de qué se trata, y también incluye el número estructural SN, que lo hemos definido anteriormente como la capacidad estructural conformada por lo que aporta cada una de las capas, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo, a medida que vayamos desarrollando el método, cada uno de estos parámetros, cómo hacemos para determinarlo para nuestro pavimento. Bien, en aquel entonces, digamos, por la menor presencia de software y equipos computacionales y demás, se establecían ábacos y nomogramas para la resolución de estas ecuaciones. Y aquí tenemos el nomograma que nos va a permitir ingresar con cada uno de estos valores y poder obtener el resultado de lo que estamos buscando sin la necesidad de utilizar la ecuación. Entonces, de izquierda a derecha, ingresando con la confiabilidad que vamos a adoptar y vamos a determinar, y la desviación estándar, ¿sí? Vamos a tener 2 puntos, que nos permitirá trazar una recta por esos 2 puntos, hasta cortar la línea auxiliar, allí se generará otro punto, y en la siguiente escala, que es la del tránsito, nos va a permitir intersectar el siguiente punto, nuevamente trazando una recta y prolongándola hasta la nueva línea auxiliar, generaremos otro punto, y también siguiendo hacia lo que es el módulo resiliente, uniendo este punto y el módulo resiliente que dispongamos, uniéndolo vamos a tener una recta que, prolongándola, nos va a permitir, supongamos, cortar al eje de la Y de este gráfico, y moviéndonos en forma horizontal por el gráfico hasta intersectar los distintos delta PCI, es decir, la variación de la servicialidad inicial menos la final, nos dará un valor, 1, 2, etc. Ese delta nos va a permitir cortar la gráfica y descender hacia la parte inferior, hacia el eje de las X, y determinar el SN, que es el número estructural que va a requerir nuestra estructura, ¿sí? Es decir, que introduciendo este conjunto de parámetros nos permite determinar a través de este mecanismo cuál es el número estructural necesario para poder resistir las solicitaciones de carga de eje equivalente que va a estar sometida la estructura. Bueno, algunas cuestiones para tener presente de conversiones de 10 kN igual a 1 tonelada igual a 2 kilolibras, ¿sí? 1 megapascal igual a 10 kilocentímetros cuadrados igual a 145 PSI. Fíjense que acá ponemos PSI en minúscula, que son libras por pulgada cuadrada. PSI en minúscula es la unidad, ¿sí? Es la unidad, no confundir con el PSI, ¿sí? De la serviciabilidad, que está en mayúscula, ¿sí? Suele ser por su similitud en las letras, solamente que uno está en mayúscula y otro en minúscula, suele ser algo a confundirse, ¿sí? Por favor, tenerlo presente. PSI minúscula es unidades de medida y PSI en mayúscula es el índice de serviciabilidad presente. Bueno, ¿qué es esto de los ejes equivalentes que mencionábamos?
Bueno, en la realidad lo que tenemos es que el tránsito está compuesto por distintas configuraciones de ejes, ¿sí? Es decir, bueno, distintos pesos, distintas cantidad de ruedas, simples, duales. Eh, eh, También tenemos los ejes simple, tándem, que son, digamos, un eje, dos ejes, tres ejes, trídem. Pero con respecto a la diferencia de pesos, el método considera como hipótesis de cálculo un único tránsito compuesto por un único tipo de eje, ¿sí? Entonces, a través de aplicar coeficientes, lo transforma en ejes equivalentes, ¿sí? Luego, la cantidad de ejes que va a circular por esa vía que estamos proyectando va a ser la cantidad de vehículos generales, compuestos por las distintas categorías, por un factor de eje equivalente que lo vemos acá al último en estos productos, aquí al último, va a transformar los ejes de cualquier tipo en ejes equivalentes, ¿sí? Y los siguientes factores son factores por sentido, que vamos a ver que tiene, factores por carril y factores por crecimiento para llevarlo al año de diseño que estamos buscando. Bien, veamos algunos de estos factores y cómo se determinan, ¿sí? Bueno, lo que decíamos recién, que vamos a convertir el tránsito mixto en ejes simples equivalentes a 80 kN, ¿sí? Esta equivalencia está basada, vamos a ver ahora un poquito más, en la pérdida de serviciabilidad medida por el Ayo, allá por los principios del método, en efecto destructivo. Es decir, cualquier tipo de eje es llevado al eje patrón en función del efecto destructivo que produce el otro eje respecto del patrón, ¿sí? Entonces, para decirlo en forma criolla, como sabemos decir en clase, es que si un eje es más liviano que respecto al patrón, producirá un efecto destructivo menor, con lo cual los coeficientes serán en su mayoría menores que 1. Y si el eje que pasa es mayor al patrón, bueno, el efecto destructivo será mayor, con lo cual el coeficiente será mayor a 1, donde mayorará la cantidad de ejes. Y para esto tenemos tablas como las que vamos a ver en un ejemplo un poco más adelante. Entonces, por definición, el factor de eje equivalente tiene que ver con un número de repeticiones de carga, patrón, que es del eje simple, que produce el mismo deterioro, o sea, la pérdida de serviciabilidad, que un determinado eje con cierta carga específica, ¿sí? Entonces, el factor, también lo van a encontrar, digamos, factor de eje equivalente o LEF, depende de las siglas, si está en inglés o en castellano, cómo lo encuentren, pero el concepto es el mismo. Este factor tiene que ver con, es igual al número de los de eje equivalente para producir una pérdida de serviciabilidad sobre el número de ejes de X carga para la misma pérdida, ¿sí? Si nosotros pasamos el denominador multiplicando de este factor por el tipo de eje que tenemos, nos va a dar el número de ejes equivalente para producir una pérdida de serviciabilidad dada. Este factor de eje equivalente está en función del tipo de pavimento, obviamente, porque para que produzca un deterioro tiene que ver si es pavimento flexible, si es pavimento rígido, es decir, que depende del tipo de pavimento. Depende de la capacidad estructural, porque si un paquete estructural posee mayor capacidad que otro, bueno, el deterioro no va a ser el mismo. Depende, obviamente, del tipo de eje, que sería vinculado al tipo de carga, y a las condiciones del pavimento, ¿sí? Bueno, visto en forma esquemática, los distintos tipos de ejes, que para llevarlos a 80 kN a cada uno de ellos, sí, habrá un coeficiente que va a multiplicar el peso de cada uno de estos ejes para poder llevarlo a 80 kN. Perdón. Entonces, por ejemplo, en este vehículo que es más liviano, este factor será menor que 1, supongamos que este sea el eje patrón, este será 1, y este supongamos que sea más pesado que el eje patrón, entonces este valor será mayor que 1, ¿sí? Esto significa que un eje con un peso mayor
va a equivaler, supongamos, a 1,2 ejes patrones, y este valor será 1,2. Y este, al ser menor, supongamos, será 0,5 veces el eje patrón. Y acá son las tablas que les mencionaba, ¿sí? Estas tablas tienen que ver con, primero, si es pavimento flexible o pavimento rígido, ¿sí? ¿Cuál es la pérdida de serviciabilidad, es decir, la serviciabilidad final que vamos a adoptar para el proyecto? ¿Cuál es el peso por eje que estamos trabajando o el que estamos buscando? Y un número estructural de prediseño de nuestro pavimento para poder ingresar, supongamos si tiene 3 de número estructural y tenemos valor de 2 kips, el coeficiente será 0.002, ¿sí? Y fijémonos qué pasa con el 18, que es el del patrón. Y bueno, el valor vale 1 para todos los casos, fíjense. Y a partir de acá tenemos valores mayores que 1, que era lo que les mencionaba. Bueno, también las determinaciones de los ejes, de los factores anteriores y del estudio de cuáles son los deterioros de cualquier tipo de eje respecto del eje patrón, se fue elaborando y se construyeron algunas ecuaciones tales como las que vemos allí. Para eje simple encontraron que el valor de cualquier carga respecto del de patrón tenía un orden de la cuarta potencia, el efecto destructivo. Así también pasaba para eje simple de ruedas duales, también una relación de cualquier carga respecto del eje patrón tenía un orden de potencia a la cuarta, y así para el tándem y así para el trídem. Entonces encontraron que había un orden de magnitud de una potencia a la cuarta, conocida como la ley de cuarta potencia, para el efecto destructivo, ¿sí? Es decir, cargas mayores a las del eje patrón tienen un efecto destructivo del orden de la cuarta potencia, ¿sí? Y esto se daba para todos los tipos de configuraciones de ejes, ¿sí? Por eso establecieron como la ley de la cuarta potencia. Esto es importante a la hora de tener presente el efecto destructivo que producen algunos vehículos, digamos, más pesados o que tienen más configuración de carga por eje, porque el efecto destructivo tiene una potencia del orden a la cuarta, ¿sí? Entonces, la magnitud del deterioro cuando lleva un poco más de peso es muy elevada, producto de esta relación de la potencia a la cuarta, ¿sí? Por eso es tan importante el control y el mantenimiento del peso no por encima de lo reglamentario. Bueno, continuando con los distintos factores que intervienen en volvemos un segundo, multiplicación de los distintos factores para obtener los ejes equivalentes, tenemos el número de vehículos, el factor de eje equivalente que dijimos recién, y nos faltaban estos 3 de acá del centro: sentido, carril y crecimiento. Entonces, ahora vamos a ver unos de ellos, que es el factor por sentido, ¿sí? El factor por sentido, ¿qué tiene en cuenta? Bueno, cuando se hace un censo de tránsito, se determina tantos vehículos en ambos sentidos. Bueno, ASTO propone entre 0,3 y 0,7 y recomendado de 0,5 para cada sentido, ¿sí? Es decir, los que van y los que vienen, los de ida y los de vuelta, los reparte aproximadamente el 50%. El factor carril, ¿qué considera? Bueno, considera que, bueno, si tenemos un carril por sentido, el 100% de los vehículos va a ir en ese carril. Ahora, si tenemos 2 carriles por sentido, bueno, considera que entre el 80 y el 90% van por el carril de la derecha, o el carril lento, digamos, o pesado. Y así, si tenemos 30, si tenemos 3, si tenemos 4, etc. Es decir, cómo distribuyen porcentajes sobre el carril más pesado, y de esa manera nosotros estaremos diseñando
verificando los espesores para ese carril. Y por último, el factor crecimiento, que es el crecimiento del tránsito para el año de diseño que estamos proyectando la obra. Bueno, va a depender del lugar, de la economía, del nivel de capacidad restante de la vía, del periodo de diseño. Para ello, podemos utilizar la siguiente ecuación, que el factor de crecimiento va a ser igual a 1 más G, donde G es la tasa de crecimiento, N es el periodo de diseño en años, menos 1 sobre G. Este G, que es la tasa de crecimiento, normalmente se asocia que es un 3% el crecimiento del tránsito del parque automotor por año, ¿sí? Podría tener otros valores, podría contar el 2, el 4, el 5, bueno, etcétera, en función de la cantidad de datos que se disponga. Pero para que tengan una idea de cuáles son los valores normalmente utilizados o posiblemente el 3%. También tenemos algunas tablas que están dentro del apunte, donde en vez de utilizar la ecuación, pueden obtener, los factores de crecimiento a partir de la tabla directamente. Bien, en cuanto a la confiabilidad, R, que era el parámetro de la izquierda que ingresábamos en el nomograma, es la probabilidad de que el pavimento se comporte tanto funcional y estructuralmente satisfactoriamente durante toda su vida o en el periodo de diseño, ¿sí? Resistiendo a las condiciones de tránsito y medio ambiente dentro de dicho periodo, ¿sí? Es decir, cuán confiable va a ser nuestra estructura, qué confiabilidad le vamos a dar. La capacidad funcional va a estar en función de la calidad de rodadura, de la fricción superficial, de la geometría para la seguridad, del aspecto estético, y la capacidad estructural en función de las cargas de tránsito, las condiciones ambientales. ¿Cómo vamos a determinar esta confiabilidad R? Bueno, en función de cuál es la clasificación funcional de la vía, si es autopista, si es arteria primaria, si es secundaria, si es local o vecinal, y la ubicación, si es urbana o rural. Y nos da un cierto rango de confiabilidad. Normalmente trabajamos con el promedio del intervalo, pero podría ser en función de los datos estadísticos que se dispongan de la zona o de la empresa constructora, de acuerdo a los tipos de obra que construya, etcétera, se podría adoptar algún otro valor distinto del promedio del extremo. Bien, una vez determinada la confiabilidad, el siguiente paso, antes de continuar con el siguiente paso, un análisis, que esto no lo vamos a determinar para introducirlo dentro del nomograma, sino que es a los efectos de comprender un poco más respecto de la confiabilidad, que mientras las confiabilidades sean más altas, es decir, cercanas al 100%, obviamente que los costos iniciales van a ser mayores porque va a haber una estructura, digamos, con menor capacidad estructural y con menores requerimientos, con mayores, con lo cual los costos iniciales serán mayores, y los costos de mantenimiento serán un poco menores porque esa estructura será, digamos, con mejores características. Luego, la sumatoria de los costos iniciales y los costos de mantenimiento nos van a dar los costos totales, obviamente, y habrá un valor óptimo en el cruce de los costos iniciales y los costos de mantenimiento que nos permitirán tener el costo total mínimo, ¿sí? Si bien esto nosotros no lo vamos a introducir dentro del nomograma, es importante tenerlo presente a la hora de evaluar y de la construcción de algún proyecto o de algún proyecto para alguna obra. Les había comentado con respecto a la confiabilidad que depende de diversas circunstancias que intervienen en la selección, como lo es la incertidumbre, el volumen de tránsito, los incrementos que puedan surgir en el periodo para el cual se diseña la vía. Tenemos la desviación estándar normal, que representa el rango de la variación de la predicción del tránsito en el periodo seleccionado, es decir, la confiabilidad que adoptemos nos va a permitir tener presente o determinar un ZR. Si bien esto, el ZR, no ingresa dentro del nomograma, pero si trabajásemos con la ecuación, podríamos llegarlo a tener presente. Otro parámetro que sí ingresa dentro del nomograma es el S0, que era el error estándar combinado,
y que depende de otros factores que afectan el comportamiento del pavimento, ¿sí? Que es la variación en las propiedades de los materiales a lo largo del pavimento, que produce como resultado una variación del desarrollo de fallas y rugosidades. Es decir, a medida que vamos construyendo, podemos tener variación en las propiedades de los materiales, ¿sí? Y también en las construcciones, en las técnicas constructivas, con lo cual eso va a influir en lo que son, en el desarrollo de fallas más adelante, supongamos en un lugar donde tengamos algún problema de segregación, donde no hay una buena adherencia entre las capas, o donde no se ha tomado bien la junta, entonces tenemos ingreso de agua. Entonces hay una posibilidad de fallas de materiales y de constructivas que van a influenciar en el desarrollo de la rotura o del deterioro de los pavimentos, ¿sí? Esto está considerado acá en el S0 y está tipificado para pavimentos rígidos y para pavimentos flexibles con dos condiciones. Una que es la variación en la predicción del comportamiento del tránsito sin errores en el tránsito, y la variación en la predicción del comportamiento del pavimento con errores en el tránsito, ¿sí? Es decir, bueno, donde en la primera situación no ha habido, digamos, variables libradas al azar, o donde se ha acotado más el estudio del tránsito, con lo cual no tenemos un valor de tránsito bastante acotado para inicial y para futuro, y en la segunda situación, bueno, esas variables no están tan acotadas, digamos, hay un grado de incertidumbre mayor en cuanto al tránsito o a los datos de tránsito que se poseen tanto para inicial como para futuro. Bien, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy. La siguiente clase vamos a continuar con ya los parámetros de lo que son los materiales, lo que son el módulo resiliente, cómo podemos hacer para primero comprenderlo y segundo para determinarlo y para correlacionarlo con otros ensayos, y vamos a seguir avanzando con el método ASTO para que podamos utilizarlo para el diseño de pavimento flexible.